todos los conectados. Vamos a empezar hoy viendo nuevamente, haciendo un repaso un poquito de lo que estábamos viendo hace 8 días y desde las últimas semanas. Y tal vez me gustaría dibujar aquí esto. Esto no, o sea, a pesar de que sea un tema de un símbolo judío, nosotros no creemos en ser judaizantes, o sea, no usamos una kipá, no celebramos el sábado, la misa, el servicio, el culto, lo que sea, ¿verdad? Pero sí Dios lo dejó como un símbolo para poder entender el cumplimiento de las profecías que él tenía para poder salvarnos. Esto lo que está acá se llama menorá. La menorá es una lámpara prácticamente de 7 luces. Obviamente los judíos la han modificado y ahora para ellos es de 9, lo cual bíblicamente es incorrecto. Pero nosotros creemos en que es la de 7 luces. Incluso en la misma lámpara aparece en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, cuando dice que cada una de las iglesias tenía una lámpara enfrente. Realmente esta lámpara era una menorá como tal. ¿Para qué sirve esta lámpara? Es un marcador de tiempos. Dios la puso, así como las estrellas, para poder marcar los tiempos, ¿verdad? Yo hace 8 días mencionábamos de que Dios había dejado, y no sé si se recuerdan, el sol ¿para qué las dejó? ¿Se recuerdan el sol? ¿El sol para qué dejó? Para iluminar la tierra, pero para marcar qué tiempo dejó el sol, ¿se recuerdan? Sí. Días. Para marcar días, horas. Las horas. ¿La luna para qué la dejó? Para marcar los días. Y las estrellas para marcar los meses. Y esos fueron los marcadores que Dios usó desde la antigüedad, ¿verdad? Ustedes están, por ejemplo, a las 3 de la tarde y ustedes saben que el sol está más o menos ahí. Hay gente que usa una técnica de que pone los dedos así en el sol y en una montaña en el horizonte y ya saben más o menos qué hora es, ¿verdad? Porque antes no habían relojes, no habían celulares inteligentes, ¿verdad? Y también no sabía qué día era. Entonces, ¿qué es lo que usaba la antigüedad? Un calendario lunar, ¿verdad? Lunar solar. Entonces, a través de la luna nueva, por ejemplo, marcaba el inicio de un mes y luego 28 días después volvía a haber otra luna nueva. Entonces ya sabían cuántos días se habían recorrido entre luna y luna. Nosotros adoptamos el calendario solar, ¿verdad? Grecorromano, porque ya teníamos otros medios para poder revisar cómo se movía la Tierra alrededor de su eje, en este caso, cuántos días había, ¿verdad? Y las estrellas, los meses, ¿verdad? Cuando ustedes ven las estrellas, porque son los que son expertos en constelaciones, las constelaciones se van moviendo conforme pasa el año, ¿verdad? Entonces, Piscis, por ejemplo, que es una constelación, no necesariamente está en el mismo lugar, ¿verdad? Orión tampoco está en el mismo lugar y así, ¿verdad? Entonces, Dios deja esto a los antiguos y esto se lo deja a los judíos. Y se lo deja en el Antiguo Testamento. Y lo que Dios quería revelar acá es que Él tenía un plan para nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, todos estábamos perdidos. Y este plan, el cumplimiento de este plan, se iba a denotar con las 7 fiestas que Dios le pedía a Israel. Y a pesar de que en el mundo católico el segundo mandamiento, Jacobo, segunda, ¿verdad? Es santificar las fiestas. Nosotros no necesariamente estamos llamados a practicar las mismas fiestas que practicaban los judíos. Entonces, ¿cuáles eran las 7 fiestas que había? Alguien que me ayude. ¿Se recuerdan las 7 fiestas, no? La primera, gracias, Pascua, Pesaj. La segunda, panes sin levadura. La tercera, primicias. La cuarta, la más, obviamente es el eje central, Pentecostés. Pentecostés. La quinta, las trompetas o el llamado. Sexta, Yom Kippur, el día de la expiación, el juicio. Y la sexta, tabernáculos. Entonces Dios a los judíos les dijo, una vez por año tienen que hacer las 7 fiestas.
Y tienen que recordarse año con año de estas 7 fiestas. Estas fiestas fueron instituidas desde que estaba Moisés en Egipto. O sea que eso fue hace más o menos 4.000 años, 3.500 años. Entonces, los judíos, 3.500 años, con excepción de un par que no las pueden hacer sin el templo, pero han hecho radicalmente estas fiestas. Ahora, ellos lo que no han visto es de que estas fiestas, a lo que derivan, es a quién iba a ser el Salvador del mundo. ¿Quién iba a ser? Nuestro Señor, el que iba a venir, al que ellos le llaman el Mesías. Y el Mesías tenía que cumplir cada una de estas fiestas en él. Ahora, hay un tema importante que vimos desde hace semanas. La menorá se divide en dos. 3 fiestas a la izquierda, 3 fiestas a la derecha, con un eje central, ¿verdad? A esto se le llama quismo. Incluso la Biblia está escrita quísmicamente. ¿Qué significa quísmicamente? Ustedes abren Génesis y abren Apocalipsis y están unidos. Y el eje central, eso se los dejo de tarea para que ustedes vean cuál es el versículo central de la Biblia, que es el más importante, ¿verdad? Entonces, la Biblia en sí misma está escrita así. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Toda esta parte de la izquierda iba a ser acerca de la primera venida de Cristo. Y toda la parte de la derecha iba a ser acerca de la segunda venida del Mesías. Pero lo interesante es que los judíos pensaban, y ustedes ahorita lo van a ver en la historia, que el Mesías solo iba a venir una vez. Y que esa vez que viniera iba a liberarlos de toda la esclavitud, en este caso de Roma, en su momento, o de toda la esclavitud del mundo. Y los judíos, raramente, porque son muy doctos, muy ortodoxos en la lectura de la Biblia, no la entendían. Y nosotros hoy sabemos, hoy lo vamos a ver, de que las dos venidas están tipificadas desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Entonces, las primeras 3 fiestas se cumplen en la primera venida y las segundas 3 fiestas se cumplen en la segunda venida. Y el centro es la venida del Espíritu Santo, porque es la era de la iglesia. La iglesia fue, no sé si ustedes se recuerdan aquel versículo que dice, una gentil le dijo a Jesús, pero aún los perritos comen de las migajas debajo de la mesa de sus amos. Porque los gentiles para los judíos, incluso hoy todavía nos llaman cerdos, nos llaman inmundos, ¿verdad? Eran como perritos. Y aún esos perritos, Dios les tuvo misericordia, que somos nosotros, porque realmente el plan estaba hecho solo para Israel, solo para los judíos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Y la época nos lo permite. Estamos viendo la primera fiesta, que es la Pascua. Y recordando un poco, a ver, Dani o Luis, ver si se recuerdan un poquito, o cualquiera, ¿qué conmemoraba la Pascua? ¿Qué conmemoraba la Pascua? ¿Se recuerdan? La salida de Egipto. El paso por el Mar Rojo. Casi. El paso por el Mar Rojo, sí, pero ahí es donde se juntan estas dos. El paso de la muerte, el ángel de la muerte. Gracias, Javi. Realmente lo que conmemora es que en la 10ª plaga, ¿se recuerdan de las 10 plagas de Egipto? Esta sí nos la enseñaron a todos. En la 10ª plaga dice que como el corazón del faraón estaba tan endurecido, que el Señor vino y dijo, ahora voy a matar a todo primogénito, ya sea de persona o de animal. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Porque Dios es justo, pero es misericordioso. Y ahí aplicó su justicia, matando a todos los primogénitos, pero aplicó su misericordia con algo. Le dijo a los judíos, le dijo a los israelitas que están adentro de Egipto, si ustedes quieren ser salvados, tienen que matar a un cordero. Entonces hay un corderito, ¿verdad? Yo soy malo en dibujando, pero imagínense que este es un corderito, ¿verdad? Inocente. Ajá. Entonces tenía que mandar al corderito inocente, lindo, ¿verdad? Que en TikTok hoy no lo hubieran dejado que lo mataran, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían? Agarraban un hisopo. Y ojo, porque el hisopo es una rama, no es que fuera un gran hisopo el que uno usa para los oídos, ¿verdad? Es una rama, ¿verdad? Grande. Metían la rama en
en donde salía la sangre del cordero, que normalmente lo degollaban o acá o acá. Y cuando metía la rama, lo pasaba en el dintel de la puerta, ¿verdad? Y eso es la Pascua, porque esa señal de la sangre derramada, lo que iba a significar era salvación de la muerte para los israelitas. Entonces dice la Biblia que el ángel de la muerte pasó sobre las casas y cuando miraba que había sangre, el ángel de la muerte muy obediente, porque el ángel de la muerte era bueno o malo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Era alguien del reino de la bondad, el reino de Dios, o el reino de la maldad, el reino de Satanás? ¿Qué piensan? Reino de Dios, dice por acá, ¿alguien da más o da menos? Yo creo que es del otro lado, del reino de la De los dos, dice Shalom. Ya saben mis respuestas, ¿verdad? Sí, no. Sí, no, el ángel de la muerte realmente es una potestad y Dios se sirve de cualquier potestad, incluso del reino del mal, para poder ejecutar su gloria. Por eso Dios no promueve nada mal, porque Dios es bueno en su esencia. Pero Dios permite, en su permisividad, permite que ocurran ciertas cosas para que su gloria sea demostrada. Entonces, el ángel de la muerte realmente no es el ángel de Jehová, porque hay dos ángeles en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ángel de Jehová con A mayúscula en la mayoría de Biblias y ángel de la muerte. El ángel de la muerte es la antítesis del ángel de Jehová. El ángel de Jehová era aquel que se le apareció a Cedrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego, que Nabucodonosor dijo, es que no son tres, son cuatro. Y uno de ellos es parecido como que fuera un dios. El ángel de Jehová es Cristo Jesús en una cristofanía, porque Cristo siempre ha existido. Lo que pasa es que no existía en carne y hueso en su momento. Entonces, él se iba apareciendo a los hombres, y eso se llama cristofanía, ángel de Jehová. Ángel de la muerte era una potestad, y era una potestad que venía del reino de las tinieblas. Entonces, la Pascua lo que celebra es a este cordero inocente que fallece, y con su sangre logra salvar a los israelitas. Ahora, nosotros que tenemos el espejo retrovisor es bien fácil de decir, es que es Jesús. Pero para ellos que lo estaban leyendo y lo estaban viviendo año con año, ellos tenían que orar y pedirle al Señor, ¿quién iba a ser ese cordero? ¿Quién iba a ser? Nosotros ya lo sabemos. Ya es como cuando ya vimos la película 1, 2, 3 veces, sabemos qué pasa, ¿verdad? No sé quiénes vieron aquí Home Alone, ¿verdad? Pero ya sabemos, ¿verdad? Que los ladrones entran y que les ponen unos legos en el piso, o sea, ya sabemos toda la historia. Ellos no. Entonces, ellos a través de esta repetición, porque Dios es pedagogo, ellos tenían que ir interpretando que iba a venir alguien, porque no podía ser un animalito, que se iba a hacer un cordero, para que con su sacrificio iba a haber salvación, y no solo para los israelitas, sino que para todos. Entonces, vamos a terminar, hoy sí se los prometo, el tema de la Pascua. Ya vimos varios componentes, vimos el componente histórico, cada una de estas fiestas tiene varios componentes. Tiene un componente histórico, tiene un componente profético. Voy a poner profético mesiánico porque realmente es casi lo mismo. Tiene un componente pedagógico. ¿Qué significa pedagógico? Que nos enseña algo a nosotros. Entonces, y tiene un componente litúrgico. ¿Qué significa litúrgico o liturgia? Es un método de cómo se tiene que celebrar un culto, un servicio, una misa, una acción de gracias, lo que sea, pero que tiene que ver con el método de Dios. Entonces nosotros no usamos liturgia pascual porque eso es para los israelitas. Pero sí, nosotros lo que tenemos es una profecía y una enseñanza para nuestras vidas. Eso es la que vamos a tratar de capturar ahorita. Entonces, vamos pues. Vamos a leer probablemente una de las partes de la escritura más que le llegan a uno más al corazón. Y justamente es la parte profética de esta fiesta, que es la más evidente. Y para darles una parte de la historia, en el siglo II después de Cristo, ahí Cristo había muerto y había resucitado,
Los judíos se juntan, porque hay como 3 grupos de judíos grandes, uno de los más grandes se junta y define que tiene que definir un ciclo litúrgico. ¿Qué significa un ciclo litúrgico? No sé si ustedes aquí, quién es católico, pero los que van a misa, por ejemplo, los domingos, saben de que cada año, a menos que sea un año de jubileo o algún otro tipo de año especial, en el mismo mes se lee más o menos la misma lectura. Probablemente en algunos lados cambian entre un evangelio y otro, pero se lee más o menos lo mismo. Entonces, que se hace un calendario litúrgico, eso solo sucede en la parte católica. En la parte angélica, a veces, hay iglesias que sacan series, por ejemplo, de prédicas, y la serie se repite cada vez en el mismo mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace un calendario litúrgico? ¿Verdad? Y aquí a Rosy, que le encanta el orden, la disciplina y los estándares, es un estándar prácticamente, ¿verdad? Entonces, es un estándar y los judíos, eso viene de los judíos se juntan en el siglo II y dice, vamos a hacer un calendario litúrgico anual. Y ese calendario se le llamaba el ciclo de Haftarot. No tiene nada que ver con tarot, ¿verdad? Pero Haftarot, pero casi. Y cuando deciden el ciclo litúrgico, ellos son bien rígidos con qué leer. Los profetas mayores, por ejemplo, para ellos son bien importantes. Y cuando se van a cuándo iban a leer Isaías y qué iban a leer de Isaías, deciden leer casi todo Isaías. Y entonces se van desde el 1, 2, 3, asignan fechas, ¿verdad? En el calendario. Pero llegan a Isaías 52. Y dicen, bueno, Isaías 52 lo vamos a definir el día X. En su calendario litúrgico. Significa que Isaías 52 todos los años lo iban a leer desde el siglo II. Pero cuando pasan al siguiente Isaías, que es 53, ellos dicen, no vamos a leer Isaías 53, sino que nos vamos a pasar, esa es la historia, esta la pueden ver en Google, a Isaías 54. Ahora, la razón es por qué omiten un capítulo entero los judíos. Y hasta el día de hoy, los rabinos, es como hace 60 años, ¿verdad? Que nuestras abuelitas nos decían, no lean el Apocalipsis porque se van a volver loquitos, ¿verdad? Es exactamente lo mismo acá. Los judíos les decían a los alumnos de las sinagogas, no lean Isaías 53. No lo lean. Pues se van a confundir. Entonces ellos ya vieron algo, lo que pasa es que no lo aceptaron, que Isaías 53 tenía. Y ahora la Biblia, y aquí va a haber un abrir de ojos, porque la Biblia menciona que Isaías 53 es el fundamento más importante para un evangelista para convertir a un judío. Incluso ni siquiera solo a un judío, casi a cualquier persona del mundo que no sea judío. Y eso lo menciona la Biblia y vamos a leer una historia en Hechos 8:26. Y vamos a ver que esto al final deriva en lo que es la Pascua. Hechos, capítulo 8, versículo 26. A ver ahí. Dale, Dani, por favor. Ya no tengo. Dale. Hermanos, hijos de la raza de Abraham. Hermanos, hijos de la raza de Abraham. Hechos, ¿va? No Hebreos. 8:26. Perdón, de la descendencia de este Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Hechos. Hechos 8. No, yo creo que estás viendo Hebreos. Hechos 8:26. ¿Ah? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Dale. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Ok, perfecto. Vamos a empezar acá con esta historia. ¿Quién es Felipe? Todavía los teólogos no concluyen si es el apóstol o es el discípulo de Jesús o es otro que se llamaba Felipe. Que Felipe, el nombre Felipe en ese momento era como José, ¿verdad? ¿Quién era José? Hay un montón de José, pues, ¿verdad? Entonces todavía no saben. Pero lo que sí saben es de que un ángel le habla. Ahora, aquí ya estamos en la época de la iglesia, porque es Hechos.
¿Qué significa esto para nuestras vidas primero? ¿Será que nosotros entonces podemos ver ángeles o no podemos ver ángeles? Sí. Sí. Dice que un ángel, y ni siquiera ver, ¿qué dice que hizo el ángel? Interactuó. Yo me recuerdo cuando era pequeño, me gustaban mucho las matemáticas y me metí a las Olimpiadas de Matemática en Guatemala. Y cuando llegué a la final, ¿verdad? Había una señora que tenía siempre una sonrisa muy característica. Y la señora me dijo, mira, te va a ir bien, no sé qué palabra me dio que me marcó. Me marcó la señora, era parte de como el comité organizador, entre comillas. Ahí pasó, ¿no? A los años competí, pero en otra cosa, que no tenía nada que ver con matemáticas ni con ese tema. Y cuando fui a ver el comité organizador, estaba la misma señora. Y otra vez competí en otra cosa, que creo que era deporte. Y en la de graderío estaba la misma señora. Todavía tengo la imagen perfecta de la señora. No sé quiénes han visto aquí la serie Touch by an Angel. Está hecha por judíos, por cierto. Pero es una serie muy explícita y muy bonita de cómo los ángeles muchas veces toman la apariencia humana, porque eso es lo que dice la Biblia, y nos ayudan. ¿Para qué puede hacer uno y qué no puede hacer con ángeles? Porque hay una regla bien clara bíblicamente. Primero, uno no puede mandar a los ángeles. Porque hay gente que dice, ángel, no sé qué, ven. O sea, no es Pokémon ni nada de eso, ¿verdad? O sea, el ángel al final responde a Dios. Y uno no puede incluso pedir ángeles. Porque quien los manda es Dios en su soberanía. Pero lo que uno sí tiene que saber es de que Dios le manda a uno ángeles alrededor para guardarlo, para poder ministrarlo a uno. Eso uno está triste, solo, pero uno no está solo. Dice la Biblia que a veces en unas visiones veían como ángeles ministradores echaban o aceite o fuego o carbón encima de las personas, ministrando su alma. Entonces, los ángeles existen, ¿va, mucha? Y los ángeles se relacionan con los seres humanos. Los ángeles no son robots, no son tampoco clones. No es que Dios dijo, ahora hay 1000 ángeles, ¿verdad? Los peces sí los hace Dios así en Génesis 1. Porque dice, se recuerdan cada palabra, purular, que es clonarse prácticamente. Por eso es que uno sí puede, pues en el cielo va a poder comer peces libremente. Pero los ángeles, cada uno tiene un nombre, cada uno tiene un propósito. Entonces, imagínense que ustedes no nacieron personas que no son ángeles. Ustedes tienen una misión que cumplir. Entonces los ángeles de Rosy, por ejemplo, andan todo el día echando punta, ¿verdad? Para que Rosy esté tranquila, para que Rosy no se golpee, no se caiga, ¿verdad? O no caiga en la tentación. Incluso a veces hay ángeles guerreros que pelean para que uno no le llegue ni una tentación que uno no pueda soportar. Entonces, ¿a quién fue el que llevó a Felipe al desierto? Un ángel. Ahora, un ángel también te puede llevar al desierto, ¿verdad? Y se recuerdan que este es el símil de Jesús, donde ¿a quién llevó Jesús al desierto? El Espíritu Santo. En cambio aquí, a Felipe lo llevó un ángel. Y cuando hay desierto, es porque hay un propósito. ¿Y qué significa desierto? Pruebas, crisis, situaciones complejas. Nosotros obviamente no predicamos que la Biblia dice que vamos a estar sin crisis o que cuando uno conoce a Dios ya no va a tener problemas. Al contrario, la Biblia dice que van a haber más problemas. Pero la diferencia es que Dios nos va a estar acompañando en cada uno de ellos. Con lo cual ya no nos sentimos huérfanos. Porque qué horrible ha de ser. Yo aunque no tuve papá, sí tuve una abuela que la verdad es que fue como mi mamá. Y tuve una mamá que fue como mi papá. Pero yo haciendo el símil de que me faltó un papá, qué horrible ha de ser que uno creciera huérfano. ¿A quién le contaba uno los problemas? ¿Con quién uno miraba los clavos que uno tenía? Lo mismo siente la gente que no tiene a Dios en medio de los problemas. Pero los problemas es ceteris paribus, se mantienen igual para todos. La diferencia es que Dios está conmigo. Entonces, Felipe, ¿qué tuvo que pasar antes de ver la historia que estábamos a ver? Un desierto. ¿Qué tuvo que pasar? Pruebas. Muchas veces nosotros decimos, ay, queremos que mi hijo se
conozca más a Dios, o mi esposo, mi esposa, mi primo, mi sobrino, qué sé yo. Pero ¿qué tenemos que pasar muchas veces nosotros para tener la solvencia moral, para poder hablarles de Dios y poder hacer lo que hay que hacer? Una prueba. Y por el otro lado, a veces en medio del desierto, en medio de la prueba, es donde Dios nos llama a accionar algo para Él. ¿Para qué? Para que quitarnos del yo del centro. Muchas veces en la prueba decimos, ay, pobrecito yo, ¿verdad? Aquellas oraciones de ovejas, ¿saben cuáles son las oraciones de oveja, verdad? Ayúdame, ¿verdad? Rescátame, ¿verdad? Todo es me, todo soy yo. Y entonces en el desierto Dios nos enseña a que no todos somos nosotros en la crisis. Entonces, versículo 27. Dale, Luis, que si quieres. Felipe se levantó y se fue. Y en el camino Solo hay otras versiones. La de Luis que dice se levantó, pero en las otras, ¿cómo dice? Se levantó. ¿Alguien más? ¿No? Prendió. En la mía dice obedeció. Entonces, ¿Felipe se pudo haber quedado en la ciudad donde estaba? Sí. Pero él decidió por sí mismo ir enfrente de la prueba. No huyó. Entonces, a la prueba se le entra. A la tentación se le huye. Vuelvo a repetir, a la prueba, a la crisis, se le entra con todo. Pero a la tentación se le huye. Son dos temas contrarios. Va, dale. Felipe se levantó y se fue. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Ok, otra vez, la característica de este hombre, ¿cuál era? Era etíope, ¿verdad? ¿Qué más te dice la tuya? Alto funcionario, Alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía. tesorero, dice el tuyo, ¿ok? ¿Algunas otras? ¿Qué versión es? ¿Es latinoamericana de las Jerusalén? Dios habla. Dios habla hoy, va. También dice Dale ahí con el micrófono. ¿La tuya dice? la Fíjate mía que te dice sentada una vez ahí, mira ahí. eunuco. Eunuco. Eunuco dice la tuya. Eunuco. Va. Miren pues. Viene Felipe y se va al desierto, se va a la crisis. Y en medio de la crisis, Felipe lo más probable es que era judío. En medio de la crisis, aparece una persona que llevaba un carro. Y el carro era chileno, o sea, iba un Lamborghini, ¿verdad? Pero era el chofer del Lamborghini. No era el que necesariamente iba dentro del Lamborghini. Ahora, este chofer tenía dos características. Tres características. La primera era de que era etíope. ¿Y qué significa etíope? ¿De qué país viene el etíope? Etiopía. De Etiopía. ¿Y Etiopía en qué continente queda? África. África. O sea que sería blanco de ojos verdes. No, ¿verdad? Va. Esto sí nos va a cambiar un poco la perspectiva. Era un africano. El primer africano en bíblicamente ser salvo, por cierto. El africano siempre ha tenido la marca de Caín, que la vamos a ver más adelante. Siempre. Para los que han leído la Biblia saben de qué marca estoy hablando. Esa marca de Caín ha hecho que los africanos siempre sean esclavos. Y obviamente hoy el diablo lo que les ofrece a los afroamericanos y a los africanos es conquistar el mundo. Hoy en día, en los últimos tiempos. Por eso surge Black Lives Matter. Por eso surge todo el movimiento musulmán africano que está conquistando Europa. Porque el diablo les está ofreciendo lo que ellos nunca tuvieron por milenios. Gracias a Caín. Que lo vamos a ver después. Ahora es impresionante porque lo más vil del mundo ante los ojos de un judío es a donde Felipe va. Y no solo era africano. Aquí no hay nadie africano, ¿verdad? No, ¿va? Parecemos de descendencia algunos, pero no, ¿va? Va. Va.
Pero sí habemos africanos aquí de corazón, que éramos los más despreciados del mundo. Pero Dios no deja a nadie, a ninguna persona, sin responderle si alguien lo busca. Ni una, nadie. Ni de lo más recóndito de cualquier tribu escondida en el Amazonas. Pero este africano no solo era africano, porque Dios a veces en su historia es como divertido, ¿verdad? Usa muchas hipérboles en la vida real, porque no solo era africano, sino que tenía una segunda característica. ¿Cuál era la característica? No era alto, era alto funcionario, pero la segunda característica, la que vos dijiste, era eunuco. Eunuco. ¿Qué significa eunuco? En términos prácticos, somos todos adultos acá los que estamos. Que no, que le fueron arrancados. que les fue cortados. Es como cuando se juegan los peritos de la calle, ¿verdad? Bukele hizo un buen trabajo, creo yo, también, aparte de todo lo que ha hecho. ¿Qué hace acá? Ajá, castrarlos, caparlos en El Salvador, castrarlos. Lo mismo con estos hombres. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a él? Ya no hablaba así, ¿va? Sino que se le salían los gallitos porque en algún momento de su juventud, de su niñez, había sido castrado. Ahora, ¿por qué había sido castrado? La misma Biblia lo dice. Porque él era el alto funcionario ¿de quién? En las otras versiones, ¿cómo se llama la reina? Cándace. Cándace es como decir el César, como decir el emperador, solo que para estos africanos, el título, este no es el nombre de la reina, ojo. El nombre es bien raro, lo busqué ayer y es medio largo, pues, ¿verdad? Pero este es el título. El título de una reina en este pueblo africano era Cándace. Entonces, ¿él por qué tenía que ser eunuco? Porque el rey es celoso. Dice, había un africano, Pilas, ¿verdad? Porque era Pilas, ¿verdad? Era el tesorero. Entonces, ¿qué ocurría? Él podía caer en una tentación. Entonces, ¿qué prefería? Quitarle cualquier tentación, ¿verdad? Pero imagínense en dónde estaba él. Estaba en lo más bajo de lo bajo, porque no solo era africano, sino que no podía tener descendencia. Y para cualquier civilización tener descendencia es muy importante. Así lo debería ser para nosotros. Entonces, ¿qué pasaba con los eunucos? Y ahí es donde uno, con una palabra, ¿se acuerdan aquella persona que le dijo a Jesús? Con una palabra tuya, bastará para sanar a la persona que está enferma, de lejos. Con una palabra de esperanza basta para aferrarse a la mano de Dios. Y la pregunta, porque para los que saben la historia, saben de que este eunuco estaba leyendo la Biblia. Así lo encontró Felipe. Pero la pregunta es, ¿por qué un africano empezó a creer en un Dios de los judíos? Que los judíos eran los que los rechazaban. Porque la misma Biblia encontró algún día una palabra de esperanza para él. Cosa que ninguna religión africana había encontrado. Y la pregunta es, ¿cuál es la palabra de esperanza a la cual él se aferró para poder estar leyendo la Biblia ese día? Este es un misterio que me imagino que no muchos lo han visto. Vamos a ir a Isaías también, pero capítulo 56. Y esto es lo que muy probablemente el eunuco leyó, con lo cual él dijo, ese Dios de los judíos debería de ser mi Dios. Isaías 56:3 dice, que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo. Ni tampoco diga el eunuco. ¿Eunuco dice sus versiones? Sí. Soy solo un árbol, ¿qué? Seco. ¿Por qué es seco? Porque no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque no puede dar descendencia. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Al eunuco y al extranjero, no digan que yo no puedo ser el Dios de ustedes. Versículo 4, porque yo, el Señor Dios, digo a los eunucos que observen, ¿ni qué? Mis días de reposo. ¿Y cuáles son los días en plural de reposo? Las fiestas. Miren esta liga tan espectacular. Ellos no tenían que practicarlo. ¿Qué es lo que tenían que hacer?
observarla, dice la mayoría de versiones. Respetarla, observarla, contemplarla. Tenían que contemplar estas 7 fiestas, no practicarlas, porque no podían practicarlas. Por lo menos no litúrgicamente como lo hacían los judíos. Y dice, y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto. Y versículo 5, y aquí es donde yo creo que este eunuco etíope africano se agarró. Dice, en mi casa y dentro de los muros de mi ciudad, que es una ciudad celestial, los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas. Y les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. ¿Cuál era la preocupación de un eunuco africano? Es decir, como no podía tener descendencia, su apellido, ¿qué iba a pasar con el apellido Mejía Taracena? ¿Qué iba a pasar? Se iba a perder. Pero había un Dios en alguna parte del mundo que sí era real, que le estaba ofreciendo a ese eunuco desdichado, rechazado por toda la sociedad, con la marca de Caín, que él iba a tener un nombre perpetuo si él creía en Dios. Entonces, el eunuco tenía que hacer 3 cosas. Observar los días de reposo. Y ahorita vamos a ver por qué él lo observó. Y que él justamente observó el primer día, y con el primer día le bastó. ¿Qué es lo segundo que tenía que hacer? Hacer lo que él quería, lo que Dios quería. O sea, obedecer, ser obediente. Y lo tercero, aferrarse a mi pacto. Y el eunuco, ahorita lo vamos a ver, hizo las 3 de un solo. La persona que más se aferra a Dios es la que más muchas veces desesperada está. Por eso la gente religiosita que está ahí como, sí, ¿verdad? Es la que menos se aferra. Porque no siente esa desesperación de aferrarse. Hay una historia en donde una persona le pidió sabiduría a un sabio que estaba en un lago y le dijo, ¿cómo puedo hacer para buscar más a Dios? Me siento como frío. ¿Cómo puedo hacer para encontrarlo más, buscarlo más? Y dice que ese sabio le dijo, mira, entra más al lago. Y cuando estaba ya hasta acá, el lago estaba, dice que bien frío. Y él le decía, pero estoy aprendiendo acá. Dice que el sabio lo agarra del pelo, lo mete adentro del lago y lo hace así. Y cuando lo mete adentro del lago, él dice que no podía respirar, ¿verdad? Y empezó a patalear con todo y a pegarle, ¿verdad? Y todo. Y en la última, cuando ya sentía que ya no, el sabio lo saca. Y le dice el sabio, así como estabas luchando por tu vida, con esa desesperación, así tienes que buscar a Dios día con día. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a este eunuco? Ya estaba desesperado. Ya no quería vivir su vida como la tenía. Versículo, vamos a regresar a Hechos 8, versículo 28, que prometí terminar y si no te voy a terminar. Hechos 8, 28 dice, y ahora iba de regreso en su carro, leyendo al profeta, ¿qué dice? Isaías. Ahí está. Entonces, ¿cuál era su libro favorito? Isaías. ¿Por qué era su libro favorito? Ahora ya lo sabemos, porque ahí en el 56 había una promesa para él. Hay gente que no conoce a Dios, pero un versículo es suficiente para aferrarse. Entonces, versículo 28, ahora estaba leyendo Isaías. Ya se recuerdan que mediante la liturgia de los judíos había un libro prohibido. Un capítulo prohibido. Entonces dice, el Espíritu le dijo a Felipe, aquí ya no fue el ángel. ¿Quién fue el que le dijo a Felipe? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, igual que el ángel, ¿nos puede hablar día con día? Sí. ¿A quién? Solo a los profetas, solo al padre, solo al pastor, al apóstol, al cardenal, al obispo, al quien sea. No, a cualquiera. Yo cuando era pequeño, cuando yo fui católico por 15, 16 años, y a mí me enseñaron mal, porque el catolicismo no se enseña así. Pero yo pensé en su momento, mal enseñado, que el Papa era el único que podía escuchar a Dios. Y yo decía, alabara, dichosote, ¿va? Dichosote, ¿verdad? Pero realmente no es así. Cualquier persona acá que tenga una relación con el Señor puede escucharlo, porque la relación es de dos. Entonces dice que el Espíritu que le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y aquí es donde vienen las diosidencias, las causalidades. Las diosidencias de parte del Señor
son aquellas donde juntan 2 o 3 o 4 o 5 propósitos a la vez y cumplen todos los propósitos en una misma. ¿Qué es lo que quería Felipe en ese momento? Porque siempre hemos visto el eunuco, pero Felipe, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que quería Felipe? Felipe quería salir ya del desierto. Ya quería irse a su casa de regreso con su colchita, ¿verdad? Los que hemos ido a la montaña en este movimiento del Cuarto Mosquetero, ¿verdad? Sabemos que ya queremos irnos a casa, rápido. Pero ¿qué es lo que hay que encontrar? Muchas veces la salida. Entonces aquí Dios viene y le dice a Felipe, mira, ya estamos, casi. Solo te falta una cosa. Entonces Dios junta 2 propósitos. Junta a un eunuco desesperado porque no tiene esperanza de que hay Dios. Y junta a un cristiano en un desierto, en una prueba, en una crisis, que quiere salir de la crisis rápido, sabiendo que sí hay Dios. Y a los dos los junta en el mismo acto. Y entonces viene el versículo 30 y dice, cuando Felipe se acercó, y entonces oigan esto, y lo oyó leer al profeta Isaías. Porque miren qué casualidad, que cuando Felipe se acerca, ¿quién estaba con su Biblia en mano? El eunuco. Y no solo estaba con su Biblia en mano, la estaba leyendo en voz alta, lo cual también era bien raro. Y lo estaba leyendo en voz alta, bien recio, porque Felipe tampoco se podía acercar tanto hacia la par, ¿verdad? Así sentado a la par frente del caballo, no se podía. Y él leyendo Isaías, lo que no necesariamente dice aquí que leía, ahorita lo vamos a ver después, dice que Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y aquí viene la primera pregunta para nosotros que decimos que conocemos a Dios. La pregunta es, cuando leemos la Biblia, ¿entendemos lo que leemos o no? La iglesia pasó por muchos años, cientos de años, leyendo la Biblia en latín. Y si yo le hubiera preguntado a la iglesia de ese momento si entendía lo que leía, ¿cuál era la respuesta? No. Incluso ustedes saben que en la historia, incluso en el Renacimiento, hubo gente que medio se rebeló a eso. Entonces lo que empezaba a hacer es pintar o esculpir. ¿Y para qué pintaban y esculpían? Ustedes van a Europa y lo que van a ver son un montón de esculturas, pinturas, parte de la arquitectura incluso, que denotaban una parte de la Biblia. ¿Para qué pintaron la Capilla Sixtina? ¿Para qué pintaban las catedrales? ¿Para qué? Para que la gente entendiera. Porque no necesariamente entendía, porque la mayoría eran analfabetos. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Leemos la Biblia, leámosla en un año. Sí, pero la pregunta es, yo jamás soy partícipe de leerla en un año, pero la pregunta es, si la lees, ¿la entiendes? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que le pasaba al eunuco ahí? No le entendí. El versículo 31 dice, el etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y que se sentara con él. Entonces, esta pregunta que le hace el etíope me recuerda mucho a una canción de Marcos Witt, pero que está en Romanos 10:12. Si quieren, yo se los voy a leer. Que dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre el judío y el que no es judío. Justamente lo que está pasando aquí. Entre el etíope y el judío no había diferencia para Dios. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. O sea que la condición para que Dios lo considera uno, ¿qué es? Invocarlo. ¿Qué es invocarlo? Llamarlo. Pero el versículo 13 dice Pablo, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, ¿qué estaba haciendo el etíope ahí? Llamando al Señor y diciendo, Señor, si tú eres real, muéstrame que tú eres real. Pero hay un problema. Versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego Pablo se va en una cadena y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique?
¿Y cómo predicará a alguien si no es enviado? Es una cadena. Y por eso dice Pablo, como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas o la paz de Jesús. Entonces, no ir al revés. Y eso es para nuestras vidas mucho. ¿Qué es lo primero que se necesita para que un familiar nuestro acepte a Jesús y conozca más a Dios y salga de la droga, salga del alcoholismo, salga de lo que tenga, los problemas que tenga sexuales, lo que tenga? ¿Qué es lo que primero que se necesita? Que alguien sea enviado a hablarle. Si yo me voy atrás de la cadena de lo que dice Pablo, el último verbo es enviado. Porque él dice, ¿cómo van a predicar si alguien no es enviado? Entonces esa es la primera pregunta que yo te hago a ti, que has estado en este estudio bíblico 2 años. Si has estado en el estudio bíblico de estos 2 años, y si ya aceptaste a Jesús, la pregunta es, ¿a quién Dios te está enviando hoy a mostrarle que Dios existe? Y no se vayan muy complejos pensando que es aquel amigo de PDC, ¿verdad? En tu familia. ¿A quién es? ¿A quién tú has visto con su fe debilitada? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros somos llamados, aún en medio de la prueba, a predicarle a otros. No es el pastor, no es el padre, no miren, vayan a misa, vayan al culto, no. ¿Quiénes son los que somos llamados a predicarle a esos que no tienen nada? Nosotros mismos. Y eso fue exactamente lo que hizo Felipe. Así que Felipe vino en el versículo, en el 8:32, si me ayudas, Dani o Luisca, o quien lo tenga, por favor. El pasaje de la escritura que leí era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Va, espérame. Entonces, el etíope, ¿qué es lo que estaba pasando? Leía y no entendía. Estaba confundido. Algo en su corazón le decía, ahí hay algo. Y esa vocecita que le estaba hablando adentro, más lo confundía y más se empezaba a llenar de preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine acá? ¿Para qué nací? Y había alguien que Dios puso a su disposición para que le explicara. Pero quiero que dimensionen el corazón del etíope. Y ese es el corazón de mucha gente allá afuera, que está confundida, sin saber, sin esperanza, pero con una lucecita de que algo está pasando y por eso tiene tantas preguntas existenciales. Yo quiero hoy, le pedí ayer a Luis Fer, que nos ayudara a contar un poquito, unos minutos, su testimonio acerca de cómo él pasó este proceso, también muy parecido al etíope, ¿verdad? Solo que él no es africano, ¿verdad? Pero muy parecido al etíope hace muchos años. Entonces, dale, Luis, si querés. Hola, muy buenos días. Para mí fue muy importante, ¿cómo se llama?, empezar a conocer a Dios, pero ahora lo comprendo más de cuándo fue que yo lo empecé a conocer. Y muchas de las dudas que yo tenía, la primera que me resurgía muchísimo a mí en la mente era, ¿por qué el mal existe y por qué Dios permite el mal? Entonces yo siempre sentía eso de que injusto que Dios lo permita. Y durante muchos años eso fue lo que a mí me llenó de decir, esa injusticia realmente me está alejando. Y pues con Oscar tenemos 11 años de trabajar juntos y varios viajes y nos íbamos platicando de este tipo de temas. Entonces, pues no solo... ¿Cuántas preguntas hacías? Miles, pero la primera y la más, la de siempre era, ¿por qué Dios permite el mal? Y eso era algo que a mí no me dejaba en paz. Entonces, Oscar de alguna manera me guiaba y justamente por diosidencias, como menciona Oscar, el hermano de Jacobo, que es sacerdote, vino, pero así milagrosamente como por 2 o 3 días y tuve la oportunidad de platicar con él y yo también le hacía la misma pregunta. Y él lo que me dijo es, la injusticia más grande del mundo está en la cruz. El más santo, ahí murió por nosotros. Y desde ahí yo empecé una conversión.
que me llevó muchísimos años. Y esa diosidencia a mí también me permitió llevarla a mi casa, porque también de alguna manera en mi familia existía ese sentimiento. Pero yo lo primero que comprendí es de que yo era la primera persona que tenía que hacer ese cambio, porque si yo no lo hacía, en mi familia yo no podía predicar con el ejemplo, porque al final de cuentas uno no solo predica con palabras, sino que uno debe predicar haciendo las cosas. Y la verdad es de que cuando me di cuenta después que cuando uno está en los caminos de Dios, todas esas preguntas del quién soy yo, a dónde voy, cuál es el propósito que tengo en la vida, empiezan a ser resueltas. Y como dirían por ahí del interés compuesto, a Dios cuando uno le da, le empieza a dar, pero en multiplicación. Y el primer encontrón que yo tuve con Dios fue darme cuenta, y yo le decía inclusive a Oscar, me recuerdo re bien, que justamente teníamos para El Salvador, que decía, yo tengo muchísimo miedo el día que Dios a mí me ponga una prueba, pero es que de verdad no quiero que llegue ese día. Y justamente llega el día, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a no ser necio y estar en los caminos de Dios, todo se empieza a unir para bien. Y al final, como dice la Biblia, la madeja de 3 hilos entre mi esposa y yo invitamos a que Dios residiera en nuestro hogar. Todo se empezó como a poner pues, de una forma muy positiva. Y todas esas preguntas se empezaron a resolver. Pero eso uno no lo logra si uno no tiene a Dios en su vida. Pero el primer cambio es el que uno debe dar el primer paso, porque Dios siempre está con nosotros, pero uno mismo es el que lo bloquea. Y me recuerdo muy bien acerca de las primeras pruebas, cuando yo abrí los ojos y me di cuenta que no tenía un propósito en la vida, sino que lo único que estaba logrando eran metas y objetivos. Y empecé a escalar nuevamente inclusive el libro lo menciona como la segunda montaña, la montaña de tener un propósito. Pero si uno no encuentra el propósito en la vida, es en donde uno se empieza a sentir perdido. Y como me dijo el hermano Jacob, Dios nos habla también a través de personas y de las circunstancias. Pero uno tiene que tener, como decía el Chapulín Colorado, para los que lo vemos, las antenitas de vinil, pero bien finas, para entender y escuchar ese mensaje de Dios. Gracias, Luis. Yo creo que la historia de Luis es la historia de todos, ¿verdad? Yo a los 12 años bombardeaba a una señora que conocía mucho de Dios, de un montón de preguntas, ¿verdad? Que los ovnis, que por qué los dinosaurios, que por qué los mayas, que si los mayas conocieron a Dios. Y esas preguntas existenciales son parte del primer proceso, que es el proceso de salvación, es la pasión. Ese es el proceso donde nosotros aceptamos que Jesús es el Cordero, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar, gracias a Luis por la historia y por la vulnerabilidad. Vamos a regresar al 8:32. Entonces dice que el etíope lo que estaba leyendo era el siguiente pasaje: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callaba y no abría la boca. Versículo 33: sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. Miren qué serio este pasaje de Isaías. Es una profecía mesiánica. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? O sea que este cordero iba a vivir. No iba a vivir, iba a morir. Versículo 34. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas. Miren que el Espíritu Santo hablándole al eunuco. ¿De quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo, de Isaías? ¿O habla de alguien más? Y Felipe le empezó a explicar a partir de esa escritura y le habló también de todo el evangelio, las buenas nuevas, dice algunas, las buenas noticias, el evangelio de Jesús. O sea que el evangelio parte desde ese pasaje que leyó el eunuco. Y adivinen cuál es ese pasaje que leyó el eunuco. El prohibido, yo sí se les va a quedar, cuando les diga que hay en Isaías 53 ya se les va a quedar. El prohibido por los judíos, Isaías 53. La historia del siervo del Cordero sufriente.
Ahora, ¿por qué es tan relevante esta historia dentro del Antiguo Testamento? Isaías escribió esto 700 años antes que viniera Cristo. Antes de esa escritura, de la revelación que Isaías recibió como profeta mayor, todo el pueblo de Israel creía que Dios iba a mandar un Mesías, pero que el Mesías iba a ser un Mesías rey, un Mesías que iba a gobernar y un Mesías que se iba a mantener como el rey del mundo. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Israel miraba antes de que Isaías irrumpiera con su historia en Isaías 53? Ellos veían la segunda venida, porque eso va a ocurrir. Jesús va a venir, va a reinar en este mundo, va a instaurar la nueva Jerusalén y ahí va a reinar por 1000 años. Pero ¿qué es lo que los judíos no querían aceptar? Y por eso la palabra que usa Luis de que es necio. La única separación que uno tiene entre uno y Dios es la necedad, muchachos. Ni siquiera el pecado es separación, porque en el pecado en él encontramos perdón. Pero cuando somos necios, ahí sí no hay quien nos salve. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Leían Isaías 53 y en esta pequeña parte de la escritura que leímos, lo que vimos es de que iba a ser el Mesías, porque iba a ser el Cordero Pascual. Pero ese Cordero ya no iba a ser un rey que iba a gobernar, que tenía mano de hierro. No, ¿cómo iba a ser? Sufriente. Un Cordero indefenso. Un Cordero que iba a morir, que iba a sufrir y que se iba a ir del mundo de los vivientes. Entonces, ¿qué pasaba con los israelitas? Y pasó con muchos discípulos, incluyendo a Judas. El pecado de Judas no es no haber creído en Dios. El pecado de Judas es no haber entendido las escrituras pensando que Jesús era cuando en realidad primero tenía que ser Y lo mismo nos pasa con nosotros en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser reyes y queremos reinar y queremos estar en este reino, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer. Corderos sufrientes, ovejas sufrientes. Antes de la bendición viene la prueba. Para poder madurar, nosotros tenemos que aprender en esto. Y Dios mismo nos da el ejemplo, Él haciendo. Entonces, ¿qué ocurrió después de esto? Versículo 36, 8:36. Tenemos 20 minutos para terminar. El eunuco mandó a detener el carro. Miren esto. O sea, él dijo, eureka, ¿verdad? ¿Han oído la expresión eureka? Eureka, ¿verdad? Ya lo encontré. Todo lo que había en mi corazón en ese proceso, como el de Luis Fer, que estaba ahí día y noche diciéndome, hay algo más, hay algo más. Hoy lo encontré. Por eso la salvación, la Pascua, que es lo que representa la salvación nuestra, no es un suceso, es un proceso. Y por eso si nuestros hijos, nuestros hermanos, esposos, papás, esposas, están en ese proceso, dejémoslos que estén en ese proceso. No metamos nuestra cuchara de más a menos que Dios nos envíe a decirles algo. Porque a veces vemos a nuestra esposa sufriendo y queremos decir, no, tú sufras. Pero a veces el sufrimiento es necesario para que ellos pasen su proceso de salvación. Entonces, el proceso del eunuco en ese punto terminó. Del proceso de salvación, obviamente, porque hay más procesos después. Entonces, el proceso de salvación del eunuco en ese punto terminó. Y él vino y lo selló, el proceso de salvación. Y dijo, ambos descendieron al agua y Felipe, ¿qué dice? Lo bautizó. Versículo 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo, ya no es el ángel, ya no tuvo que obedecer él y el Espíritu le dijo, mira, vete al desierto. No fue así. ¿Qué dice que pasó? El Espíritu se llevó a Felipe. Ahora, ese se llevó, el griego es arpazo. Arpazo. ¿A qué le suena arpazo? Cuentazo. Un cuentazo. Arpazo es
lo agarra de los pelos, como que fuera un pescado, ¿verdad? Cuando un pescado empieza a apoyar, ¿qué hace el pescador? O cuando uno tiene un arpón abajo de un lago o algo, uno le pulsa al arpón. A mí me gusta mucho Zelda, ¿verdad? Y Zelda usa un arpón. Y entonces le da con la flecha y después, ¿qué? Lo jala rápido. Es que fue lo que arpazo es la misma palabra de arrebatado, arrebatamiento, rapto. ¿Qué es lo que hace con Felipe? Sobrenaturalmente se lo lleva a la ciudad. Ya no tuvo que caminar de regreso. Porque Felipe preocupado dice, bueno, voy a cumplir mi propósito, ya vi el eunuco, al africano. Ahora todo lo que me queda para regresar, si todo esto caminé, me queda volar pata, ¿verdad? Todo esto de regreso. Pero Dios bendice al obediente. Y Dios se mueve de forma sobrenatural cuando tú haces tu parte natural. No es al revés. Uno quiere pedir primero lo sobrenatural y después uno quiere moverse a lo natural. Uno tiene que moverse en lo natural en obediencia para que después venga lo sobrenatural. Entonces Felipe dice que, dale. No, justamente ahorita lo que estás diciendo me vino a la mente el primer milagro de Jesús, de las bodas de Caná, en donde él manda a llenar las barricas con agua. Pero él es el que hace el milagro. Pero si uno no hace caso de ir a traer la barrica, llenarla, ponerle agua, etc. Y me encanta una frase que leí que decía, yo le pedí a Dios correr una maratón y lo que me regalaron fueron ustedes. Y Dios no regala la meta. Dios lo que regala son los tenis. Pero sobrenaturalmente, si tú llegas a la meta, Él te da un montón de temas sobrenaturales de premio después de la meta. Pero hay una dualidad. Por eso es que la doctrina de la prosperidad no la creemos nosotros. Que la doctrina de la prosperidad lo que dice es, Dios se va a mover sobrenaturalmente sobre tu vida si tú no sé qué. Sí, pero no necesariamente son actos de obediencia lo que a veces nos llama a hacer esa doctrina, ¿verdad? Sino que uno está pidiendo sobrenaturalidad siempre y no necesariamente Dios se mueve así. Entonces, dice que el espíritu se lo llevó y el eunuco no volvió a verlo, pero se siguió su camino lleno de ¿qué entonces? De gozo. ¿Cómo te sentís hoy, Luis Fer? Para de cómo encuentra esa felicidad, ese contentamiento, el gozo en las cosas pequeñas de la vida, porque uno a veces cree que era uno de los mayores temores que yo tenía, de no dejarme negado, etcétera, y pues vos me decías, Steve Jobs solo uno, gente, digamos, que ha cumplido cosas extraordinarias solo uno, pero si uno no hace algo en su metro cuadrado, ¿de qué sirve? Y Luis Fer me llama la atención con esto del gozo, porque los últimos meses, siempre que me mira, que pasa tiempo sin verme, siempre me dice, mira, estoy feliz. Y justamente es el reflejo de esto que le ocurrió al eunuco. Voy a aclarar una cosa, y aquí se cumple la Pascua, ¿se dan cuenta? El eunuco termina comiendo el cordero pascual. Y no solo come el cordero pascual como los israelitas, sino que sale de una vez afuera de Egipto, se sale de Egipto, que lo vamos a ver panes y levadura la otra semana. Y no solo eso, atraviesa el Mar Rojo, porque dice que se bautizó. De que los israelitas hayan atravesado el Mar Rojo para una nueva vida es señal del bautismo. Ahora, aquí hay un tema bien importante. El bautismo en sí mismo no salva. El bautismo en sí mismo no salva. ¿Qué salva? La fe en Cristo Jesús. Eso es lo único que salva. No hay ni una obra que podamos hacer para salvación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se bautiza el eunuco? Porque es un acto donde él sella y testifica de que a partir de ese momento ya no iba a ser igual su vida. Es como cuando a los israelitas lo llamaban a circuncidar al niño. ¿Qué es circuncidar? Quitarles el prepucio. Eso es doloroso. Pero ellos lo hacían como señal de que iban a mantenerse santos, aunque no se mantenían santos, pues, pero era una señal. Dale. Otra cosa que me llama la atención es que dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua.
sea, no fue Felipe diciéndole al grupo, mira, pues agarremos un poquito de agua y de una vez te limpio. Probablemente tenía las ganas, probablemente sabía lo que tenía que hacer, pero fue la intención del eunuco que dice, ahí hay agua, la primera, ¿verdad? Como está atento. Pero después cuestiona y dice, ¿qué pide que yo sea bautizado? O sea, es él el que da el paso de la acción. Entonces, sigue como confrontándonos, ¿verdad? Tú puedes tener a la persona, tu guía, tu mentora, al padre que te va acompañando, a quien sea, pero sí tenés que tener tú la intención de querer dar ese paso de santidad que te va a mantener en la prueba, pero tenés que tomar. Ahora, miren cómo Dios se mueve a través de redes, porque por eso es de que uno no es solo uno y Dios. ¿Quién fue el primero que tomó acción en toda esa historia? Felipe. Felipe es así. Ahora es como una cadena, como la cadena de favor de esa película, ¿verdad? Felipe toma acción y entonces al que él impacta, él toma acción. Pero como dijo Luis, porque Felipe predicó con el ejemplo. Y entonces el eunuco tomó acción por él mismo. Ahora, lo importante que vos también decís esa es la diferencia entre ser religioso y tener una relación con Dios. El religioso, alguien le dice algo, mira, salta en un pie y Dios te va a bendecir. ¿Y qué hace el religioso? Salta en un pie, pero no lo entiende por qué está haciéndolo. Si tú no entiendes por qué estás haciendo algo, mejor no lo hagas. Porque capaz que es un engaño o capaz que estás haciendo algo que no te agrega valor. Pues hay que entenderlo. ¿Cuál fue la clave de por qué el eunuco sí decidió bautizarse? Porque ya Felipe arriba le había explicado todo. Entonces él dijo, pues entonces ya lo entendí. ¿Qué me impide a mí, si hay agua aquí, bautizarme? Pues por eso otra vez hay gente que dice, pero entonces, ¿será que me bautizo o no me bautizo? No, me bautizaron de niño, ¿será que me bautizo ahorita? Hasta que lo entiendas. Si lo entiendes, hazlo. Si no lo entiendes, no lo hagas. Que si no, tú estás cayendo en religión. Vamos. Entonces, ¿qué pasó con todo? ¿Se dieron cuenta? Isaías 53. El principio del evangelio está en Isaías 53. ¿Para qué ocurre después con los judíos que omitieron el libro, el capítulo? ¿Qué pasa después? Vienen y empiezan, como el cristianismo se expandió, vienen y empezaron a decir entonces, no, ahorita en estos años, estos últimos dos siglos, no. Isaías 53 lo modificaron los cristianos. Lo modificaron. ¿Para qué? Para que pareciera que Jesús cumplía cada una de esas partes de Isaías 53. Lo modificaron. Eso fue en el siglo XIX, o sea, en los 1800. Y a la mitad del siglo XX, los 1900. Pero Dios en su misericordia y en su gracia permite que un pequeño niño tirando una piedra en una cueva. Ustedes no sé si han tirado piedras en las piedras o en los ríos, ¿verdad? ¿Cómo suena? Pero cuando él tira la piedra, es que hasta es gracioso el Señor, cómo hasta la historia misma de cómo ocurrió es un símil, ¿verdad? De ciertas cosas. Tira la piedra y la piedra no suena como que hubiera tocado piedra con piedra, sino que sonó como que le hubiera pegado algo construido como con cerámica. Y entonces viene el niño y se mete en la cueva porque le llamó la atención y se da cuenta que había un montón de vasijas, muchas. Y cuando abre una, ahí sí se paseó en la arqueología, pero abrió una y se da cuenta que lo que había eran escritos de la Torá del Antiguo Testamento, de la Biblia, muy antiguos. Y eso ocurrió en 1947. Y en ese año, por eso esos años entre 1930 y 1950 ocurrieron los temas más importantes para la humanidad, incluyendo la guerra mundial. El descubrimiento de la genética. Ahora, Roswell, por ejemplo, ¿verdad? Para lo que va a venir ahorita en un futuro, pero viene en 1947 y entonces ya manda a llamar a los adultos mandan a llamar a científicos y se dan cuenta que era el banco bibliotecario más importante de escrituras antiguas jamás descubiertas. Y esas escrituras, cuando las revisan, hay un montón de libros y se dan cuenta que Isaías está completito y sin ninguna parte que le falta.
y una parte omitida. Y entonces rápidamente, porque en ese momento había un tema serio entre los judíos y cristianos, de que los cristianos habían modificado la escritura. Y se van al papiro, le pusieron de nombre, ¿verdad? Isa, 1Q, Isa-A. Lo pueden buscar si leen hebreo, lo pueden buscar en Google, ahí está. Ya está digitalizado. Y ese papiro contenía Isaías 53. Lo compararon contra los escritos que hoy tenemos en nuestras Biblias. Y tenía una eficiencia o una similitud del 99.9%. Y eso es una evidencia textual, contextual, arqueológica, de que el Cordero sufriente es Cristo Jesús. Y ahora, ya con esa premisa, vamos a terminar esta parte, leyendo Isaías 53 completo, sin explicaciones mayores, solo para que ustedes se den cuenta de quién es el Cordero Pascual, quién era el Cordero sufriente que había de venir en ese momento. Isaías 53:1. El capítulo prohibido, vamos a leer algo prohibido, ¿verdad? Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Es que es impresionante. Isaías como que lo estuviera predicando a los judíos. ¿Quién ha creído este mensaje? Es tremendo. Versículo 2. Creció en su presencia como vástago tierno. La verdad es que me siento tentación de explicar un poquito, pero ¿por qué dice que creció como vástago tierno? Porque el Mesías no iba a venir adulto, no iba a venir del cielo, iba a descender. ¿Cómo iba a empezar? Como una semillita dentro de la panza de alguien, dentro del vientre de María en este caso. Como raíz de tierra seca. No había en él, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de Luzbel? Para los que son viejitos en el estudio. ¿Luzbel qué era? Hermoso. ¿Y cómo se quería mantener después? Bello. ¿Cómo es hoy? Es un ángel que dice que parece de luz, pero no es. Para Jesús, ¿cómo vino? Dios mismo, ¿cómo vino? Dándole una lección a Luzbel, muchacho. Dice, no había en él, ¿qué? Belleza ni esplendor. Belleza ni majestuosidad alguna. O sea, que era guapo como nos lo pintan los pintores. Se vale que el pintor lo pinte guapo porque él es hermoso, ¿verdad? El más hermoso, aclamado entre 10,000, ¿verdad? Pues, se vale. Pero lo que pasa es que nos ha metido una mentalidad de que Jesús era así. Y Jesús físicamente en esta tierra no era así. El resucitado sí era así. Pero el que vino a esta tierra no era así. ¿Cómo era él entonces? ¿Bonito o no bonito? ¿Guapo o no guapo? Para los no guapos, ya tenemos esperanza, ¿verdad? Tienen que decir, tenemos esperanza. Su aspecto no era atractivo. Que está claro, pues, o sea, el que sí lo ponga con aspecto atractivo es porque no ha leído la Biblia. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Eso es lo que no les gustaba escuchar a los judíos. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado. Y aquí no dice Isaías, estimaron. Dice, estimamos. O sea, que él está hablando por ser judío. Versículo 4. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. ¿Se dan cuenta cómo aquí habla de las tres cosas, ¿verdad? Pecado, versículo 4. Rebeliones, fue traspasado por la rebelión, pero fue molido por las iniquidades. O sea, ¿qué es lo más delicado que uno puede hacer en contra de Dios? Una iniquidad. Después es rebelión y después es pecado. O sea, lo más bajo es pecado. Dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas,
Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea, que no solo fueron nuestros pecados, fue toda la iniquidad, todo lo que nos arrastraba. Versículo 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Esto es parte de la profecía de por qué no le habla a Herodes. A Herodes a Herodes y después a Pilato, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Paremos aquí. ¿Qué le está diciendo el profeta a Israel? Va a venir un día donde ya no va a haber un cordero animal, sino que va a ser un cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo, completamente la iniquidad. Y ese cordero es el que ustedes saben que es el Mesías. Pero el Mesías primero no va a reinar, sino que primero tiene que morir como ese cordero, que ustedes año con año celebran matando al cordero. Es para que ustedes en el año 33 supieran, o 27 realmente, supieran que ese cordero que murió en esa cruz era el cordero definitivo. Ya no había otro cordero después de él. Versículo 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. O sea, que aquí dice textualmente que lo iban a matar. Nadie se preocupó de su descendencia. ¿Qué significa eso? ¿Iba a tener descendencia? En algunas versiones dice, no tuvo descendencia. O sea, que el libro de Brown es cierto, que tuvo hijos con María Magdalena y todo eso. De ninguna manera. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Versículo 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados. ¿Quiénes eran los malvados? Los dos ladrones. Y murió entre los malhechores, eran ellos mismos. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia, pero arriba he dicho que no había descendencia. Y después, ¿qué dice? Verá su descendencia. Nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, a pesar de que nosotros no tuvimos papá espiritual. Esa es la descendencia. Y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Versículo 11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín entre los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Con esto creo que queda más que evidente que Cristo Jesús es el Cordero Pascual. Ese corderito que murió la primera vez en Egipto para que el pueblo de Israel se saltara al ángel de la muerte, no vieran muerte sus primogénitos. Luego fue puesto en el mismo Dios que se hizo cordero. O sea, el Señor no solo se hizo humano, si ustedes lo dimensionan, porque ya humano ya era un tema de degradación a Dios, sino que se hizo bestia, se hizo animal, se hizo como un cordero. ¿Para qué? Para que a través de su muerte, y una muerte trágica, una muerte grosera, lográramos nosotros alcanzar esa salvación en él. Ok, ¿por qué tuvo que ser en una cruz este tema pascual? ¿Por qué tuvo que morir ese cordero en una cruz? Con esto vamos a terminar. Salmo 45, 5. Salmo 45, 5. Perdón, 49, 5. 49, 5. Salmo 49, versículo 5. ¿Por qué habré de temer en los días aciagos cuando la maldad de mis opresores me rodee, cuando los que confían en sus riquezas se jactan de sus muchas posesiones? Ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida
tiene un ¿qué? Un alto precio. Y ningún dinero jamás será suficiente para pagarlo. Para que siga con vida para siempre y nunca llegue a experimentar, ¿qué dice? La muerte. O sea que alguien dice que nadie puede salvar a su hermano. ¿Por qué? Porque la vida de uno vale mucho. Tiene un alto precio. O sea que imagínense que si la vida de uno tiene muy alto valor, ¿recuerda cuánta gente ha vivido que Adán y Eva hasta hoy? 100 billones de personas. Billones. La vida de 100 billones de personas, ¿cuánto valdrá? Infinito. Como vale infinito, o tiende al infinito, solo alguien infinito podía pagar ese precio. Otra vez, la matemática. Si una vida es de altísimo valor y nosotros multiplicamos ese altísimo valor por 100 billones, ¿cuánto nos da? Un número que tiende al infinito. Entonces, solo alguien que es infinito pudo haber venido a pagar el precio de algo infinito. Y por eso Dios mismo tuvo que descender y tuvo que irse en la cruz. Ahora, ¿por qué una cruz? Porque dice la Biblia que la única forma, a ver, la Biblia menciona de que podemos estar en maldición o en bendición. Ustedes leen el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros, de esto se trata. ¿Estamos en maldición o en bendición? Ahora, la única forma de que alguien tuviera pecado en sí mismo, bueno, hay varias formas. Primero era pecar, era la más obvia. Entonces, hay un montón de preceptos, 600 y pico de preceptos, donde si tú hacías A, pecabas. Y entonces, ¿qué te volvías? Te volvías en maldición. Por aquí había un truco. El cordero tenía que estar como sin mancha y sin pecado. Pero el cordero tenía que cargar toda la maldición. Entonces, ¿cómo hacía el cordero para cargar toda la maldición sin pecar? Porque no podía pecar. Miren, esto es espectacular. Entonces, había un montón de formas de pecar. Y entonces se volvía maldición. Pero el problema ahí es de que entonces él ya no podía libertar al resto de seres humanos porque no podía ponerse a la brecha. Entonces Dios, y tal vez ahí el escudero, no sé qué escudero está conectado, que me busque el tema de maldito el que cuelga en un madero, por favor. Dios puso solo un mandamiento, un precepto, un mandato que no tiene nada que ver con la acción del ser humano de obediencia o desobediencia para ser maldecido. Solo uno. No sé si ya algún escudero me lo buscó así rápidamente. Pero ese solo mandato no incluía si obedecías o desobedecías. Simplemente si morías colgado en un madero, eras maldito automáticamente. Buscar Dios el Deuteronomio 21, 22 al 23. Dale, léelo en recio, por favor. Dice, damos un minuto. ¿Me escuchan? Sí, dale. Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado. Entonces, Yo encontré otra dale. que también lo mandaron en el chat, Gálatas 3:13. Dale. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Entonces, solo había una forma de que sin pecar pudiera ser alguien maldito y hacerse maldición. Era morir en un madero. Ahora, cuando escribió esto Moisés en Deuteronomio, estaban a milenios lejanos de la crucifixión.
Es como que hoy yo predijera cómo se va a morir la gente en 1500 años. A ver, cómo la van a matar ni cómo se va a morir. Y Dios da la salida y dice, para que el Cordero se pueda hacer maldición por nosotros, yo voy a poner una cruz. Para que Él ahí se haga maldición, sin pecar. Y entonces cargue con todo el pecado de la humanidad. Y esa es la señal de la cruz. Y por eso nosotros, y con eso terminamos, tenemos que ir a postrarnos ante la cruz y a saber que ese que murió en la cruz es el Cordero de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo y que nos ha salvado.